Daniel Valero Tigrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionado de estar aquí. Qué guay. Bueno, pues nada, encantado de recibirte en esta humilde morada, en este humilde lugar, que es un estudio en el que vamos haciendo bueno, este tipo de grabaciones para mantener este canal de YouTube. Te quiero preguntar en primer lugar, se está diciendo mucho que hay un ascenso entre los jóvenes de la extrema derecha. Claro, a veces esto hace que se olvide que también hay jóvenes que no son de extrema derecha. ¿Cómo lo ves esto? Pues mira, yo quiero intentar verlo con la mayor esperanza posible. Voy a citar al compañero director de Infolibre, Jesús Maraña, que siempre dice: nos echamos las manos a la cabeza con este dato de que 1 de cada 4 hombres jóvenes niegan la violencia de género y compran el discurso de la extrema derecha. Joder, vamos a darle la vuelta. El titular debería ser: 3 de cada 4 hombres jóvenes no compran este discurso, no creen que la violencia de género sea un invento ideológico, están comprometidos con la lucha contra el machismo, contra la homofobia, contra el racismo, que hay un ramalazo importante de esa rama facha entre los más jóvenes. Yo creo que por desgracia sí, yo creo que la extrema derecha ha sido bastante rápida a la hora de aprovechar ese hueco que queda entre la población jóvenes cuando hay una época de crisis económica que les ha negado esta meta que ellos tienen de ser proveedores, ricos y tener una mansión y una piscina como les vende el creador de contenido, el Yados de turno. Y bueno, la incursión del feminismo y la diversidad digital, que a ellos también sienten muchas veces que les ha quitado ese papel justamente de líder social, de proveedor de la familia que les habían vendido siempre tradicionalmente, con lo cual hay un poco de momento en el que están así un poco perdidos y la extrema derecha ha sido muy rápida dándole una solución fácil para la cual no tienen que pensar mucho porque tampoco tienen tiempo, teniendo 7 trabajos al mismo tiempo para poder pagar un alquiler, y les dicen: oye, la culpa de que esto te esté pasando es del migrante, es del feminismo, que tú ya no puedas ser un hombre de verdad, de alto valor, como dicen estos creadores. Y al final, por desgracia, por esa necesidad de una respuesta rápida y porque cae en su sesgo de confirmación también, muchos se lo creen. Entonces tenemos ahí un problema que igual no estamos atajando lo suficientemente bien, creo yo. ¿Y qué harías para atajarlo? Porque si observamos lo que ocurre, las dos realidades son ciertas. Hay una mayoría que no está en la extrema derecha, pero no hay que dejar de observar que la extrema derecha está ascendiendo especialmente entre jóvenes varones, según señalan no pocas encuestas, y están en cierta forma en auge por una serie de estrategias que se están llevando a cabo, que si quieres luego entramos, pero me interesaría más en sentido positivo. ¿Qué crees que se debería hacer para intentar frenar a la extrema derecha? Mira, yo creo que es una batalla tremendamente complicada, más que nada porque, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, podemos decir, podemos vigilar más, sobre todo en los más pequeños que ven en redes sociales, podemos intentar ya, pero las redes sociales están en las manos en las que están y la mayoría de los medios de comunicación. Yo creo que una estrategia tremendamente útil sería intentar ver cómo enfocamos la forma en la que entendemos el mundo, la crianza, la educación, porque al final, si al chaval joven le llega un mensaje de extrema derecha a través de un TikTok, pero él ya ha tenido suficiente formación, suficiente relación con su entorno para no comprar ese discurso, le dicen: bueno, es que las feministas os quieren meter a todos en la cárcel a base de denuncias falsas. Si él ya ha estado en contacto con la realidad de lo que siguen sufriendo a día de hoy las mujeres por culpa del machismo y de la misoginia, si ha estado en contacto con personas migrantes, con chavales de su edad que vienen a este país y que tienen que salir adelante con muchísimas dificultades, igual creamos una película resistente que hace que no calen ese tipo de mensajes, porque otra cosa que hacemos, tenemos todo en contra a nivel empresarial, a nivel para poder decir que esos mensajes no calen. Tenemos que intentar crear esa película resistente. Yo creo mucho en el poder de la comunidad, de la relación y de la crianza colectiva, de ser todos pueblo, que no te puedan decir que el vecino que tienes al lado es tu enemigo. ¿Cómo hacemos eso? Pues es un trabajo muy de base, muy asociacionista, muy sindicalista, muy de grupos, y que muchas veces nos cuesta porque no tenemos tiempo, básicamente, de salir de casa para hacer esos grupos, pero creo que merece la pena fomentarlo. Al hilo de lo que dices voy a comentar 2 aspectos. Uno, efectivamente, es la falta de tiempo. Otro es el auge de posiciones en los medios de comunicación, y cuando hablo de medios no únicamente hablo de los tradicionales, hablo también de las redes sociales, de intereses económicos e inversiones que se han hecho en ese sentido para que cuaje el discurso de la extrema derecha. Y me explico. Te hago 2 preguntas muy directas. ¿No crees que quizás desde ámbitos de la izquierda o del progresismo se ha llegado tarde a apostar por las redes sociales de forma más decidida, y cuando se está llegando, si es que se llega, hablo de corporaciones, de partidos, ya la extrema derecha ha tomado la delantera, incluso empujada por intenciones y estrategias internacionales que han invertido ahí?
Esa una. Y otro aspecto que no me parece menor, a la hora de contrarrestar eso, estamos en sociedades en las cuales en el ámbito familiar se carece de tiempo para hablar más, para explicar más y para intentar mostrar los antídotos de ese auge de la extrema derecha. Si te parece, empezamos por, si no crees, o igual piensas lo contrario, que desde posiciones progresistas o de la izquierda se ha invertido tarde o se ha llegado al menos de una forma más reducida que lo que ha hecho la extrema derecha para invertir y para estar presente en las redes con gurús, con esparcidores de bulos, con mucha pasta que se ha ido metiendo, partidos políticos incluidos. Creo que en cierta parte, por desgracia, sí. O sea, soy consciente de que ha habido intentos por parte de la izquierda, sí pienso que no han estado del todo acertados o que han llegado un poco tarde, ya no solo para alcanzar a la gente a través de las redes sociales, sino sobre todo para alcanzar al público más joven. Que el público más joven, por ejemplo, yo que me llevan a institutos a dar charlas, a chavales de 15, 16 años, a esa edad, por mucho que yo vaya a darles las charlas o les recomiende redes sociales de gente que crea contenido de una forma progresista a favor de los derechos fundamentales, esa gente ya tiene el cerebro completamente agarrado por creadores de extrema derecha. Creo que se ha infravalorado tremendamente eso y sobre todo eso, a la gente más joven, que yo creo que en muchos sentidos se ha sentido abandonada por las izquierdas. Porque últimamente hablamos mucho, se ven artículos en redes sociales, el debate este de la epidemia de soledad masculina que tienen los hombres más jóvenes, y tú dices, bueno, yo creo que es que realmente el cambio social que hemos vivido en los últimos años, las crisis económicas, el avance del feminismo, de los derechos LGTBIQ+, ha hecho que ellos empiecen a preguntarse cuál es su papel en la sociedad, si no es el que toda la vida le había vendido pues esta ideología más conservadora del hombre tradicional, del hombre de familia, del hombre que provee, que tiene que tener una mujer en casa para que trabaje para él. Y evidentemente que esto es un avance positivo, pero no le han dado una respuesta a toda esta parte de la sociedad a la cual se había educado para una cosa concreta y ahora esa cosa concreta ya no existe, ya no es una posibilidad, la mujer sale de casa, trabaja y se basta ella sola. Entonces yo creo que en ese sentido hemos estado un poco lentos en cuidar un poco a las poblaciones más jóvenes para enseñarles que el hecho de que ellos no sean proveedores, no sean hombres de alto valor, no significa que no vayan a ser felices ni tengan una misión social. Su misión social igual puede ir más orientada a lo comunitario, a compartir, a que ahora por fin pueden hacer cosas que antes estaban más penalizadas, como compartir sus sentimientos, como delegar un poco el peso que se les ha impuesto socialmente, bailar un poco en la discoteca sin que les llamen maricas por mover un poquito la cadera, en todas esas cosas que ahora les benefician, pero nadie se las está explicando. Yo creo que ahí está mucho la misión que debe tener la izquierda en este sentido. ¿Por qué a ti, hombre joven, también te beneficia el mundo que estamos creando a partir de ahora? Entonces yo creo que esa es un poco mi respuesta a esa primera pregunta. Es verdad que esto, observándolo en la realidad que tenemos, sin dejar de ser posibilistas o optimistas, porque ponías un ejemplo de aquel al que ya han entrado en su mente, decías, la extrema derecha, venías a decir, ojo, una persona puede tener un pensamiento a una edad y luego evolucionar y tener otro distinto, ¿eh? Incluso hemos visto la inversa, y si no, sí, que se lo pregunten a algunos dirigentes lo que pensaban y lo que piensan. No, sí, sí. Pero sí que hay que poner el acento siendo posibilistas y siendo optimistas y siendo positivos, porque siempre creo que hay que mirar lo que se puede hacer, que es de lo que se trata, creo yo, esta conversación. Hay que observar que ha habido incluso quienes desde el purismo han dicho, no, eso de las redes es una cosa, no va con nosotros, ojo con esto. Y hoy en día hay que estar, porque en las redes es donde adquiere conocimiento muchísima gente, entre otros los jóvenes de forma especial, ¿no? Entonces, dar la espalda a eso es un craso error, porque la comunicación está cada vez más en las redes, ¿no crees? Sí, se ha infravalorado mucho hasta que ya ha sido demasiado tarde. Y yo creo que tarde eso... nunca es tarde, ¿eh? Bueno, nunca es más tarde. vale tarde que nunca, yo preferiría Exacto. decir, ¿eh? O Sí, sea, sí. no quiero ser tampoco... No soy catastrofista, sí sé que creo que se ha llegado antes desde posiciones de la extrema derecha, porque ha habido Sí. incluso pasta ahí y sigue habiéndola, pero yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh? No, Pienso yo, no. ¿eh? O sea, la humanidad avanzará y no estaremos ni siquiera nosotros pero sí que es verdad que estos han llegado antes, han puesto la pasta antes, eso es así porque se puede estudiar. Y daremos 1000 vueltas más, sí. Yo creo que, sobre todo gente de mi generación, debería ser consciente de hasta qué punto la influencia de las redes sociales han cambiado. Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo a día de hoy si no fuera por las redes sociales, porque cuando yo tenía a lo mejor 15, 16 años, las referencias que tenía en televisión sentía que no me apelaban en absoluto. Sin embargo, encontré comunidades en internet creando contenido por su propia cuenta, sin que tuviera que ser un señor con traje y corbata en un despacho imponiendo qué se reflejaba y qué no, que me demostraran que había formas diferentes de ser, de relacionarse, de entender el mundo, de entender la política. Y yo creo que ese poder, la gente sobre todo, pues igual de mi generación, millennial y tal, lo ha vivido tanto
Y hay otras que han seguido teniendo un poco de inquina a eso de jóvenes, eso de que las redes sociales, pues bueno, es una cosa que no afecta a todo el mundo, que sí, que hay muchos comentarios en Twitter, pero son de las mismas 4 personas y el grueso de la población está fuera. Y nos hemos encontrado también una problemática en la cual yo creo que no hemos hecho suficientemente esfuerzo para que las personas entiendan cómo relacionarse con las redes sociales. Y me remito, por ejemplo, a toda la estrategia de bulos y de mentiras que le llegan a todo el mundo por WhatsApp, por Facebook, toda esa información que no hemos conseguido hasta ahora educar a la población de la forma en la cual puedan decir, vale, sé perfectamente que esto es mentira, voy a intentar ver de dónde viene esta información, cuál es la fuente, cuál es la intención, y yo creo que se podría haber hecho más esfuerzo en ese sentido. ¿Te encuentras con gente de tu edad, incluso inferior, que te habla dando por hechos determinados postulados de la extrema derecha y realmente ves que si rascas no sabe explicarlos? Y te puedo hablar de conceptos relacionados con la identidad de género, relacionados con las libertades, relacionados con las energías, relacionados con políticas verdes, relacionados con tantas cosas. Con la absolutamente... memoria democrática, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, es que no sabría qué ejemplo ponerte porque... Ponme alguno. Mira, hace poco una persona bastante joven me dijo que es que ahora mismo vivíamos en una dictadura. Claro, yo de repente le pregunté, ¿cómo lo vivimos en una dictadura? O sea, ¿en qué forma el gobierno que tenemos actualmente es un gobierno dictatorial? ¿Por qué es una dictadura? Y automáticamente ya como empezó a colapsar un poco, porque impone tal, y yo diciendo, bueno, ¿cómo va a ser un dictador el presidente de este gobierno si la gran mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por la oposición y los ayuntamientos y tienen la mayoría de las competencias en tal y tal y tal sentido y no está consiguiendo sacar, de hecho, X ley hace poco que no ha conseguido sacarla adelante porque no se pudo votar cuando tuvo mayoría? Entonces creo que hay muchísima gente que estos discursos los compra porque son mucho más cómodos y mucho más fáciles. Y yo creo que también es muy psicológico eso de, es más fácil aceptar una mentira cómoda que una verdad incómoda. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenemos dinero para poder comprarnos un piso y no podemos tener el tiempo o hacer el esfuerzo para indagar qué hay detrás de eso, fondos de inversión, la vivienda como un negocio, un sistema económico que colapsa cada X tiempo porque funciona así, pues ¿qué pasa? Viene alguien y nos dice, esto es porque han entrado muchos migrantes, entonces ya no hay casas para todos, o eso es porque hay muchísimos ocupas, como si eso fuera una realidad, y pues ¿qué pasa? Que te lo crees. Porque es mucho más fácil pensar que tú en realidad estás haciendo un esfuerzo fantástico, que el sistema en el que vives te va a recompensar todo lo que tú haces y que no estás llegando por culpa de A, por culpa de B, por culpa de C. Y yo creo que, por desgracia, tenemos mucha comodidad en eso y por eso asumimos esos postulados y la gente los va repitiendo como si fueran verdades absolutas, pero luego les pides que profundicen un poco en ella y no te saben decir. ¿Y a quién le interesa que parezca que, por ejemplo, un problemón como la vivienda tiene más que ver con que llegan muchos migrantes y se quedan los pisos, como decías tú, con ese bulo que se repite, y que no se ponga el foco y se hable más de que hay fondos de inversión, que hay un sistema económico que también se ha instalado en el cual hay gente que se ha dado cuenta de que va a ganar dinero alquilando pisos en vez de trabajar en determinadas circunstancias o que mete sus ahorros en pisos para alquilarlos? Es decir, un sistema que se ha creado así en un país como este que ya de hace bastante gira en su economía en torno al ladrillo, pero que esto va increciendo. Entonces, ¿a quién interesa que nos explique tanto esto y que se ponga más el foco, por ejemplo, la culpa de los migrantes? Hombre, pues mira, yo creo que el mejor ejemplo está en que tenemos un gobierno progresista y aún así las políticas que estamos viendo de vivienda son absolutamente insuficientes y no entran a atajar los grandes problemas, cuando realmente no es una cosa tan complicada. ¿Cuántos países hay y ciudades en otros países que sí que atajan el problema de la vivienda directamente expropiando pisos que estén vacíos? Estoy hablando de países que tenemos aquí, países capitalistas, países de Europa, que dicen que prohíben la compra de vivienda a extranjeros que compren más de X número, que ponen muchos más impuestos en la compra de segundas y terceras viviendas. Todo eso se puede hacer perfectamente y se ha demostrado que mejora el problema que hay con la vivienda. En España, sin embargo, ¿qué se está haciendo? Absolutamente nada. Y desde los medios de comunicación, de hecho, demonizan cualquier tipo de lucha contra la vivienda. De repente es comunistas, queréis quitarle a la gente sus casas, su propiedad privada, que han trabajado tanto por conseguirla. Y eso causa un efecto que a mí me fascina para mal, que es que la gente puede mostrar solidaridad con una persona que tiene 37 pisos y dice que le han ocupado uno,
pero sin embargo vemos un vídeo en redes sociales de una mujer de 80 años a la cual un fondo de inversión quiere expulsar de su casa en la que ha vivido toda su vida, y los comentarios en TikTok son, bueno, pues que hubiera comprado, es que no es su casa, es que quiere vivir de gratis, es que ella se lo hubiera pensado mejor en su momento, ignorando todo lo que hay detrás del hecho de que una mujer de esa edad en ningún momento haya podido comprar, porque mucha gente, incluso cuando estaba mejor la situación, tampoco podía permitirse pagar una entrada, tener suficiente dinero ahorrado. Entonces, yo creo que todo eso ha creado una película en la cual la gente realmente es incapaz de sentir empatía por personas por las que está muy cerca. Creemos que estamos más cerca del que tiene 7 pisos y lo rentabiliza que de la persona que está a punto de sufrir un desahucio. Todo esto, pues bueno, pues beneficia a estos medios de comunicación que lanzan este mensaje y que tienen detrás a gente que tienen negocios inmobiliarios, que tienen mucho dinero ahí metido. Si no vemos otra referencia, claro, la gente se lo acaba creyendo. ¿Piensas que hay algo detrás cuando entras en determinados vídeos de TikTok y ves los primeros 100 comentarios con una amplísima mayoría de sesgo negacionista, machista, conspiranoico, fascista? Hombre, yo creo que está bastante claro. O sea, yo creo que el mejor ejemplo es el hecho de que hace pocos meses Mark Zuckerberg anunció que cambiaría los algoritmos de Meta, de Instagram, etcétera, para poder permitir cierto tipo de discursos y no penalizarlos. Entre ello, por cierto, llamar a las personas LGTBIQ+ enfermas mentales. Yo, por ejemplo, el tipo de contenido que hago está tan tremendamente penalizado que mi cuenta está todo el rato pendiente de un hilo y me aparece ahí mismo, en plan, está a punto de ser borrada por el discurso que lanzo. O si no, vamos a mirar a X, antes llamado Twitter, en propiedad de Elon Musk, y los discursos que amplifica. Antes de su compra, ya directamente los más de derecha estaban más amplificados. Ahora, sigas a quien sigas, interactúes con quien interactúes, en tu sección de para ti siempre van a aparecer mensajes que amplifican totalmente las consignas conservadoras y de extrema derecha. Evidentemente, si todas estas plataformas están en manos de los mismos señores que tienen un mismo interés económico, por un mismo interés por unas determinadas políticas que le beneficien a ellos económicamente, pues entonces vamos a estar recibiendo esos mensajes y a pensar que son el total de la población la que piensa así. Por eso tanta gente, como decíamos antes, asume estas consignas y las lanza sin pensar, porque es que prácticamente no tienen otra referencia. En redes sociales es brutal como eso ha derivado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, que hay unos intereses, pues yo creo que está bastante claro. El problema, ¿a dónde nos vamos? Si incluso nuestros gobernantes y nuestros políticos hacen la comunicación institucional a raíz de estas plataformas en manos privadas de multimillonarios con unos intereses económicos conservadores. Porque no hay unas redes sociales públicas, porque no hay otros canales, porque no hemos conseguido crear unos espacios amables para nosotros y que no nos expulsen. Porque en X tú pones cualquier cosa siendo una persona mínimamente de izquierda, o una mujer, o una feminista, o una persona trans, una persona migrante, y lo que recibes son cientos de comentarios de odio que están completamente amplificados porque cada vez más gente del otro espectro político ha ido abandonando también esos espacios, y con razón. ¿Cómo las vamos a culpar? Entonces, por supuesto que hay ahí un interés y hay un problema consiguiente. Pero hay bots, hay trolls, hay granjas de lo que llaman, ¿no?, robots para estar ahí presentes. Hay un índice sin duda presente también de gente real, pero hay también una estrategia y dinero invertido para intentar dirigir ese estado de opinión. Sí, absolutamente. De hecho, yo el otro día lo estaba pensando mirando Twitter, que es fascinante hasta qué punto las redes sociales ya no son sociales, porque cada vez hay menos personas interactuando. De repente te aparece un tweet con un vídeo creado con inteligencia artificial, lo ha puesto un bot y las 100 primeras respuestas son de otros bots. Que tú dices, bueno, ¿dónde están las personas en esta red que está creada supuestamente para que interactuemos entre nosotros? O sea, la cantidad de dinero que hay metido para intentar que esos mensajes parezcan los que se están moviendo, los que la gente está teniendo, cuando realmente son máquinas, es fascinante, la verdad. Es fácil de pillar por suerte, pero a lo mejor es fácil de pillar para una parte de la población, para otra no tanto. O sea, había un tiempo en el cual para crear un estado de opinión tú puedes tener un gran grupo de comunicación con una cabecera en la prensa escrita, una emisora de radio, una televisión, pocos por caso, ¿eh? Y hoy en día puedes crear un estado de opinión incluso con una red como X, en la cual se lanzan una serie de mensajes de forma concertada, artificial, con bots. De eso puedes crear una polémica en la red, que eso haga que se haga eco un determinado medio de comunicación que pica, aunque sea un bulo, o le interesa picar, incluso acabar en sede parlamentaria, incluso planteando legislar en función de un bulo.
Totalmente. Totalmente. ¿Y cómo peleamos contra eso cuando, lo que digo, incluso nuestros representantes políticos utilizan esos canales para su comunicación institucional? Con lo cual, cuando sacamos información de esa red social, ¿cómo decimos? No vale porque sale de aquí, cuando también estamos sacando la información que vale y es ahí donde estamos teniendo nuestras referencias informativas. Pero es realmente absurdo hasta qué punto es fácil de manipular. E incluso las personas que han estudiado y han dicho cómo están funcionando estos algoritmos dentro del secretismo que hay dentro de estas plataformas, lo mencionan. Dicen, aquí solo se amplifican X tipo de discursos, hay cuentas que se borran automáticamente por tener un discurso contrario, o por ejemplo todo el borrado que ha habido en cuanto a la denuncia del genocidio en Gaza, que eso sí que ha sufrido una persecución absoluta en Internet. De hecho, ahora mismo, hace un mes creo que YouTube ha borrado varios canales de YouTube donde se subían vídeos allí en Gaza por petición de la administración Trump. Entonces, es que tenemos una comunicación totalmente dominada por este tipo de personas que tienen unos intereses políticos detrás. Y eso hace que te encuentres, por ejemplo, con gente, hablo más de un espectro más joven, que crea, por ejemplo, que el cambio climático no existe, que igual que hay un Día de la Mujer, debiera haber un Día del Hombre porque es lo mismo feminismo que machismo. No sé si es necesario seguir con lo que me refiero. Con este tipo de negacionismos y fascistadas, ¿crees que eso influye y te encuentras cada vez con más gente así o lo ves como algo muy minoritario? Creo que no es mayoritario absolutamente. Yo creo que en la mayoría hay muchas guerras que tenemos relativamente ganadas, en el sentido de que tú vas por la calle y yo creo que hay una mayoría de personas que no son misóginas, que no son homófobas, que no son racistas, aunque les resuenen ciertos discursos y ciertos tópicos. Sí que hay un problema con gente que se crea a rajatabla lo que ve en estas redes sociales porque es lo único que le aparece, y yo creo que lo veo mucho más cuando voy a institutos a dar charlas de diversidad, cuando puedo. Repito, cuando puedo, porque ahora mismo, si lo puedo decir, Vox me acaba de pedir que tenga que sacarme el certificado de no haber sido un agresor sexual o de haber abusado de menores, etcétera, para poder dar charlas en Valencia, donde tengo que estar el mes que viene. Que es un poco como, bueno, guau. Y yo creo que cuando voy a institutos lo veo en personitas súper jóvenes, 15, 16 años, que te repiten como mantras cosas que han visto sobre todo en TikTok. Que tú dices, me parece muy bien que con 15 o 16 años estéis empezando a estar politizados, a tener más ideas. Yo con 15 años no tenía ni puñetera idea de absolutamente nada. Entonces, bueno, bien en ese sentido, pero ¿por qué repetís estos mantras? De repente yo estoy aquí hablando de diversidad y de repente me estás contestando. ¿Y todos los en la calle por la ley de Irene Montero qué? ¿Y todas esas personas que están ahora en puestos reservados a mujeres porque la ley trans qué? Y diciendo, bueno, claro, están comprando un discurso que les aparece de forma constante en las redes sociales y que al final acaba calando si no tienen una contrapartida que está completamente borrada por esos mismos algoritmos. Nos cuesta mucho llegar a la gente más joven. A mí me cuesta muchísimo llegar a gente joven, porque las propias plataformas borran mi contenido e impiden que les llegue. Simplemente amplifican un lado del mensaje, y eso es lo que no estamos encontrando con la gente más joven. Sobre todo yo lo escucho de compañeras, sobre todo con feminismos, sobre todo con eso, las compañeras que hacen charlas de diversidad, de igualdad, etcétera, hay algunas que salen absolutamente horrorizadas de esas aulas. Bueno, yo creo que eso es una experiencia que últimamente hemos tenido casi todos los que vamos a instituto, que es que te canten un cara al sol, de repente. ¿Ah, sí? O que te lo pongan. El otro día hablaba también con un compañero, pues estaba dando la charla y de repente el cara al sol sonando en un móvil y todos riéndose. Y tú dices, claro, estos mensajes, esta de repente nostalgia por un franquismo que ellos no estaban ni planeados, a lo mejor no estaban ni planeados sus padres cuando estaba, ¿de dónde ha salido? ¿Dónde han pillado esas referencias? Entonces ahí hay un peligro. ¿Y de dónde crees que es? ¿De la red? Pues de las redes sociales, sobre todo. Y de retroalimentarse quizás con determinados discursos. Exacto. Yo creo que eso es una cosa que Vox, por ejemplo, hizo de los primeros. Orientar su estrategia en redes sociales está tremendamente orientada a jóvenes muy jóvenes, a adolescentes prácticamente. Vox en algunas redes sociales como en Instagram o en TikTok es el partido que más lo peta, que más reproducciones coge, porque fue directa a la gente que más consumía. Que más dinero puso también. Claro, exactamente. De inicio al menos. Exactamente. Entonces, de repente tenemos este discurso que estamos viendo ahora, que estamos celebrando el 50 aniversario de la muerte del dictador, que supongo que la gente transexcluyente no lo celebrará porque me han dicho que no les gustan las transiciones. Este es un chiste que hago de vez en cuando. Esa de repente nostalgia, me parece que hace 4 o 5 años, si el 50 aniversario hubiera sido hace 4 o 5 años, no lo estaríamos viviendo ni de lejos. Había un consenso absoluto en el rechazo
al régimen franquista, a todo lo que significó y a todo lo que aún seguimos sufriendo a raíz de él. Sin embargo, ahora tenemos esta forma de pintarlo en discursos de redes sociales como lo guay, como lo cool, como lo antisistema, incluso como lo punky, como algo que te posiciona, que también está muy unido con el tema de las masculinidades, este tema dictatorial, militarista, de la fuerza de un señor que bueno, un señor que además que medía 1,50 m tenía voz de pito, pero bueno, ese es otro tema. Entonces esta cosa de unirlo a esa masculinidad que la gente siente que se está ahora mismo intentando castigar, entre muchas comillas, y que reivindican de esta forma. Te encuentras con mucha gente que desconoce lo que fue la dictadura franquista, y ¿a quién crees que pudo interesar en su tiempo no explicarlo bien, por ejemplo, en clase? ¿A ti te explicaron bien en clase lo que fue la dictadura o la guerra civil? Mira, a mí me lo explicaron de una forma relativamente buena porque tenía una profesora que era muy antifranquista y tuve esa suerte. Sin embargo, lo comento con otra gente de mi edad y no tuvieron la misma suerte. Se pasa de puntillas sobre la época del franquismo y se nos cuenta además sin que haya una reparación y justicia real a toda la gente que fue víctima del franquismo. De hecho, el colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, hasta hace un año no era oficialmente víctima del franquismo, a pesar de que se calcula que varios miles de personas por su orientación sexual estuvieron encerrados en cárceles específicas para eso, o en campos de trabajo forzados, como en los campos de Tefía, que se hizo hace poco una serie de televisión. Todo eso se desconoce absolutamente y de repente nos encontramos esos vídeos que te salen en TikTok de gente que va a las puertas de las universidades o a ver a gente joven con un micrófono y les preguntan ¿a favor o en contra del franquismo? Y de repente una persona súper joven te dice ¿a favor? ¿Por qué? Porque podías dormir en tu casa con la puerta abierta y no pasaba nada, porque no faltaba trabajo para nadie. Claro, ¿cómo va a faltar trabajo si media España estaba fusilada o exiliada, evidentemente? Pues porque había mucha más seguridad, no había casos de violencia de género, de asesinatos por violencia de género. Bueno, no había documentados porque evidentemente no se contaban, no porque no los hubiera. A verlos, pues evidentemente los había muchísimo más. Si todo eso lo estudiamos un poquito más y vemos los horrores que hubo en toda esa época, igual no tendríamos a gente diciendo tan ancha y tan campante que ojalá otra dictadura, porque igual haría falta para poner un poquito de orden, ¿no? Gente que desconoce factores, por ejemplo, por supuesto que hubo índices de pobreza importantes, hubo gente que pasó hambre, hubo índices de analfabetismo más que preocupantes, hubo otros aspectos, como dices tú, claro, el machismo estaba incrustado directamente en el régimen nacional católico. Expropiaciones y gente expulsada de sus casas, que es una cosa que la gente por algún motivo atribuye, que sea el comunismo, la izquierda, tal. El franquismo era el principal expropiador aquí, que echaba a gente de sus casas. Toda esa gente que está metida en denuncias en la operación Chamartín porque perdieron sus hogares durante el franquismo y nunca se les recompensó. Todo eso, ¿qué pasa? ¿Que no existe? ¿Qué riesgo ves en aquellos que desconocen la historia en poder volver a repetirla o al menos acercarse a ella o justificarla en los aspectos más oscuros de lo que hemos vivido en España? Yo creo que sí, yo creo que esa frase siempre será bastante acertada en el sentido en el que bueno, hay un interés genuino por parte de ciertos grupos porque no recordemos lo que no hace tanto que hemos superado. O sea, yo creo que mi generación, la generación millennial, tiene un poco más en la cabeza el machismo, la LGTBI-fobia y demás, porque cuando yo era pequeño era mucho más evidente que ahora que hemos tenido un pequeño avance, hay gente que se piensa que siempre hemos vivido así y que ahora lo que se buscan por determinados grupos son privilegios para estar por encima del hombre, del hombre español o como lo quieras decir. Entonces yo creo que por desgracia mucha gente tiene confianza en eso, en que la gente olvide lo malo que ha sido durante muchísimos años ciertos tipos de políticas para volver a instaurarlas, sobre todo teniendo además una crisis económica, momentos en los cuales el sistema colapsa cada X tiempo, que la gente necesita buscar culpables fáciles. Es mucho más fácil venderles un enemigo invisible contra el que ir, que al final va a ser su vecino, el de al lado, porque también lo que hemos dicho antes, si tienes 4 trabajos al mismo tiempo, estás trabajando todo el día, agotado mentalmente, tampoco te puedes poner a sindicarte y a investigar mejor dónde está el origen del problema. Te quedas con la respuesta fácil que hace 50 años alguien te hubiera bofeteado por el mero hecho de intentar creerte, porque veníamos de haberlo sufrido. Hay una constante que es incluso existencial, que se va repitiendo conforme avanzan los tiempos. Hay aspectos en los cuales la historia se repite, que es decir, los jóvenes son tal, los jóvenes son esto otro, y se crean estereotipos. Es muy difícil plasmar exactamente qué es ahora mismo la juventud en España, pero ¿cómo la describirías? Y te pediría hacerlo primero, si te parecen, los aspectos positivos, porque muchas veces se dice, la juventud es esto, es lo peor, no hay... Te pregunto, como una persona que ahora mismo tiene, ¿cuántos años? 31. 31. ¿Cómo definirías en los aspectos positivos qué virtudes ves en la juventud?
en España? Pues mira, creo que la juventud ahora, una cosa que me encanta de ella, en la cual me voy a incluir, si me lo permiten, es el hecho de que entendemos la vida de una forma muy distinta en cuanto al objetivo de nuestra vida tiene que ser realizarnos mediante el trabajo, mediante la productividad, esa servidumbre que muchas veces se nos intenta implementar socialmente al empresario, y es una cosa que se critica mucho desde ciertos sectores, todos estos artículos que salen. Los jóvenes ahora no quieren trabajar, los jóvenes entran a su hora y se van en cuanto da su hora de salida, no se esfuerzan lo suficiente. Y yo creo que es una cosa que también viene del hecho de que hemos entendido que no vivimos para trabajar, que tenemos otra forma de ser felices, que está nuestra raíz mucho más en lo comunitario, en relacionarnos entre nosotras, y no en una supuesta meritocracia de estar pegados en la oficina, sentados en una silla todo el rato para intentar llegar a conseguir una recompensa que en realidad nunca va a llegar. Así que ahí también en ese sentido creo que hemos sido más inteligentes. También pienso que tenemos mucho más naturalizadas otras formas de ser y de existir, y yo creo que eso también se nota. Antes he dicho que me preocupa cuando los chavales en un instituto te reciben cantando el cara al sol. Sin embargo, está una parte muy contraria. Yo voy a institutos, veo que en la clase hay una persona trans, hay varias personas migrantes, hay personas... y tienen una visibilidad y una forma de estar en la clase mucho más natural de la que hubiera sido en mi época, porque está mucho más naturalizado. Los jóvenes se crían con mucha más referencia de distintas formas de ser y tienen claro que el mundo es diverso, que no solo existe una forma de existir. Yo creo que toda esa parte es positiva y es bonita. Yo creo que vamos más orientadas al hecho de crear comunidades, incluso en toda esta crítica de es que los jóvenes ahora no quieren tener hijos, son muy egoístas porque no quieren tener hijos que nos paguen el día de mañana las pensiones, como si ese fuera el mejor motivo para criar a una persona, ¿no? Que el día de mañana sea mano de obra barata. Y yo creo que en ese sentido también hemos mejorado mucho. O sea, si vamos a criar, si vamos a reproducirnos, si vamos a crear matrimonios, uniones o lo que sea por nosotros, por estar en un ambiente de cuidados mutuos, por querernos, por disfrutar, porque nos apetece, y no porque haya un mundo que nos obliga a ello, porque es lo mejor para un sistema económico o para lo que sea. Yo creo que en ese sentido hemos mejorado. ¿Crees que los jóvenes ahora son más libres que hace 30, 40 años? Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que existe mucha más libertad, sobre todo en la forma de expresarse, al menos, en la forma de ser, en la forma de elegir qué vida van a tener, en la forma de no sentir que tienes que elegir pues una orientación sexual, una forma de vivir, un matrimonio, una pareja, una carrera laboral concreta, porque es lo que se espera de ti por el mero hecho de haber nacido donde has nacido o cómo has nacido. En ese sentido me gusta pensar que sí. ¿La precariedad recorta libertades? La precariedad recorta muchísimas libertades. Ahora mismo está rolando bastante un artículo que habla de cómo las personas más jóvenes ahora mismo nos relacionamos dentro de lo que se llama la catch-up culture, que es que quedamos para ponernos al día cada X semanas que hemos podido agendar y ya está, nos dedicamos a contarnos qué ha pasado en esas últimas semanas, pero no hemos vivido juntos esas últimas semanas. No hemos ido juntos a hacer la compra, no hemos ido juntos yo qué sé, a ponernos a limpiar el piso mutuamente, a tomarnos un cafelito, a pasear, a echarnos una siesta juntos en el césped. No estamos viviendo suficientemente la vida. Estamos teniendo que agendar los momentos de vida social como si también fueran parte de la productividad. Vivimos en el periodo en el cual hay más personas pluriempleadas de toda nuestra democracia. Y dentro de eso, el grupo más pluriempleado es el de los jóvenes. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para hacer todas las cosas que nos gustaría hacer para poder vivir un poquito. Yo creo que por eso también ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir ahora como sociedad? Trabajar menos y vivir más. No estamos consiguiendo siquiera bajar 2 horas y media la jornada laboral por el momento, pero es realmente lo que tenemos que comprar. O sea, la vida tiene que ser para vivirla. ¿El hecho de no poder acceder a una vivienda y emanciparse antes de lo que era antes recorta libertad? Recorta libertad, recorta las expectativas que tienes de tus propios proyectos de vida, aunque ahora tengamos que repensarlo seguramente. Yo creo que si una persona quiere vivir con otras 4 porque están creando una comunidad para vivir juntas porque se adoran y se aman, es fantástico, qué bonito. No todo tiene que ser el mismo tipo de familias. Sin embargo, ¿qué pasa? Que vivimos en pisos de 4 o 5 habitaciones, muchas veces con gente que no conocemos de nada, que ni siquiera, con la que muchas veces ni siquiera te llevas especialmente bien por el mero hecho de que tienes una necesidad. O eso, o no sales de casa de tus padres. No puedes tener la vida que a ti te gustaría. No puedes emplear tu tiempo
en las cosas que a ti te gustarían para ver la sociedad avanzar, en crear, por ejemplo, en representarte a ti mismo mediante, por ejemplo, expresiones artísticas, no lo sé, cualquier cosa. Entonces, por desgracia, sí, recorta libertad. En cuanto a proyectos de vida, con la gente con la que te mueves, ¿qué proyectos de vida suelen plasmar? ¿Están más ligados a formar una familia, más ligados a tener salud, a viajar más, a tener más tiempo para estar con, no sé, con los amigos? El ambiente en el que te mueves, ¿dónde suele poner más las prioridades? Pues mira, en el ambiente en el que yo me muevo, yo creo que hay mucha más gente de la que creemos que sigue teniendo como objetivo un estilo de vida más tradicional, en el sentido de comprarme un piso, tener pareja, reproducirme, tener descendencia, que muchas veces se critica que ya no queremos, y no es que no queramos, es que la mayoría de la gente sencillamente no puede. ¿Cómo vas a criar un hijo en un piso compartido entre 7 personas? Está complicado. En mi caso personal, a mí me gusta orientar el futuro a una vivencia más comunitaria. O sea, yo pienso que la forma en la cual hemos criado matrimonios, parejas, grupos familiares, ha estado muy orientado a que seamos lo más productivos posibles. A ese matrimonio que tradicionalmente tenía que ser el hombre trabaja y la mujer cuida la casa, se encarga de los cuidados, en tener hijos, etcétera. La gente lo ha seguido manteniendo mucho en el tiempo, aunque lo haya reconstruido un poco, evidentemente. O sea, yo no voy a criticar a nadie que se case, yo voy a la boda de mis amigas y lloro el primero, y me alegro muchísimo de que sean tan felices dentro de esa estructura. Pero yo creo que también el futuro que tenemos que pensar tiene que pasar por crear otras experiencias muy diferentes, más comunitarias, y aquí yo soy de abrir melones gigantes, que es decir, ¿por qué solo si estás casado con una sola persona es esa persona la que puede entrar a verte al hospital cuando estás malo? ¿Es la persona que tiene una pensión de viudedad cuando te vas? ¿Es una persona que tiene derecho a herencia? Yo creo que hay un melón muy grande a abrir en la forma en la cual en el futuro tenemos que pensar formas de vida más comunitarias que también nos ayuden a entender mejor cómo es el mundo. O sea, lo de encerrarte en casita con tu pareja y tus hijos y ver a los domingos a tus padres es una cosa muy bonita, pero es que hay muchas personas en el mundo con las que relacionarse, que descubrir, y formas de encontrar nuevas referencias y nuevas formas de tener felicidad. Entonces, ¿para ti qué es la felicidad? Para mí la felicidad es irme a dormir sin ansiedad por el día siguiente. Para mí la felicidad es no tener que sentir que estoy dejándome la piel en poder conseguir un mínimo dinero para poder pagar el alquiler a final de mes, y tener tiempo para estar con la gente a la que aprecio, a la que quiero, poder descubrir más personas a las que quiero, poder pasar más tiempo conmigo mismo, descubrir pues nuevas referencias culturales, música, cinematográficas. Yo creo que algo con lo que me torturo mucho, me pongo aquí personal de repente, es con que siento que no dedico suficiente tiempo a la gente a la que aprecio, a la gente a la que quiero, a la gente con la que creo comunidad, y las personas que el día de mañana, si me pongo malo, van a venir a traerme un platito de sopa, y mutuamente también yo haré lo mismo por ellas. Y es porque estamos todo el día trabajando, todo el día produciendo, todo el día obsesionados y contando los minutos y contando las horas, incluso esa hora al final del día que tienes para descansar después de un día intenso. Me voy a poner un documental o un podcast que hable de un tema interesante para poder tratar al día siguiente en la entrevista que voy a tener, o para poder mejorar la persona que yo creo que soy a nivel psicológico. Yo creo que nos hace falta tirarnos un poquito más a mirar el techo. Entonces, por lo que me cuentas, ¿seguimos siendo piezas en una cadena de montaje del capitalismo? Seguimos por desgracia, seguimos por desgracia. ¿Cada vez menos o cada vez más? Yo pienso que cada vez un poquito menos, en el sentido en el que yo creo que la gente joven tiene claro que no se va a morir dándolo todo en una oficina en la que va a estar 14 horas al día, sobre todo porque ya ha visto que eso no tiene recompensa la mayoría de las veces, pero seguimos teniendo un problema con ello, seguimos comportándonos de forma en la cual, pues mira, defendemos a los millonarios como si fueran Superman y como si estuvieran ahí para salvarnos la vida, cuando vivimos en un sistema que no premia el esfuerzo, premia el hecho de que tú tengas cosas, el hecho de que tú hayas heredado empresas, el hecho de que tú seas el dueño de algo que da dinero a otra gente, aunque sea un mínimo. Yo creo que sencillamente, bueno, igual tenemos que orientar eso, nuestra forma de vida, a ser un poquito menos productivos todo el tiempo y a vivirla un poquito más. Yo creo que tenemos esos ejemplos de tantos padres de familia que han criado hijos, y si les preguntas cuál es el grupo sanguíneo de tu hijo o cómo se llama su profesora, no te saben responder, porque se han pasado el día trabajando, porque no has estado con tu familia, porque no has estado con la gente que te quiere. Seguimos muy estructurados en una forma en la cual incluso la forma en la que nos relacionamos
está orientada a que el millonario de turno tenga más millones, sencillamente. Yo creo que tenemos que romper ese círculo. Me comentan desde ámbitos jóvenes, especialmente, por ejemplo, de comunidades como la que es tu origen, que es Andalucía, ¿por qué hay tantos jóvenes que se apuntan a la cofradía para preparar la Semana Santa? Incluso hay lista de espera en algunas y, sin embargo, van menos a actividades políticas. Te traslado la pregunta. Yo me lanzaría a decir que hay grupos que han conseguido crear más esa identidad de grupo y de pertenencia. El hecho de que tú no estás solo, te sientes parte de algo, tienes gente a la que agarrarte, gente con la que compartir. Y sin embargo, desde otros grupos que están más orientados a la militancia, a lo político y que al final tienen como intención que tú tengas una mejora en tu forma de vida, quizá no han conseguido tanto atrapar a la gente en ese sentido, porque se ve como algo, primero, que te señala social y políticamente, algo que es esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo para una recompensa que no es individual para ti, sino grupal para absolutamente todo el mundo, y seguimos teniendo una mentalidad muy neoliberal, muy individualista. Y también el hecho de que, evidentemente, es algo de lo que se ha hablado menos en medios de comunicación y en referencias, porque se nos intenta vender muchas veces como algo negativo. ¿Cuánta gente tiene una imagen negativa de lo que es el sindicalismo? ¿Cuánta gente te lo critica? Es que los sindicatos son lo peor, es que están ahí para pillar paguitas, es que son tal... Si tenemos unos medios de comunicación y de ficción que están en manos neoliberales, empresarias, etcétera, las realidades que van a representar son las que más le convienen. Entonces, igual hay unos grupos que les son menos problemáticos, aunque yo creo que siempre la pertenencia y la identidad de grupo, mientras se realice de formas basadas en la cultura y en la pertenencia, puede ser muy positiva. ¿España crees que será monárquica dentro de 20 años, 30? Fíjate, yo cuando Ahora tenía... que sea monarquía, que será un sistema monárquico. Claro, yo cuando tenía 17 y 18 años pensaba que a día de hoy ya no lo sería. Así que yo no os fiáis mucho de mis predicciones, porque yo creo que no me están funcionando. Yo pienso que a día de hoy, por el sentimiento de comodidad de que es el sistema que conocemos y tal, hay mucha gente que no le preocupa demasiado el hecho de que sigamos teniendo un régimen monárquico, pero me atrevería a decir que mayoritariamente la gente no es monárquica. La gente no tiene el interés que tenía antaño por la vida y por la casa real, a pesar de que nos lo metan entre pecho y espalda todo el rato, que yo he sido redactor de televisión mucho tiempo y he trabajado en un programa de televisión donde había mesa de actualidad diaria sobre la actualidad de la casa real, y tener que informar del último vestido que lleva Leticia, de cómo le está yendo a la niña no sé dónde, no sé dónde. Toda esa propaganda, yo creo que estamos viendo cómo cada vez es menos efectiva. Se tiene menos audiencia, se lleva menos en las televisiones, vende menos revistas. Yo creo que todo ese armamento propagandístico cada vez está funcionando un poquito menos. La gente ya no tiene el interés que tenía antaño, además del hecho de que es una institución muy dañada. Eso aquí en España se lo tenemos que agradecer a don Juan Carlos I, que ha hecho muchísimo trabajo para intentar que la institución no tenga la misma imagen tan buena que tenía antes. Yo quiero pensar que en 20 años mayoritariamente no seremos monárquicos, que se haya conseguido que no tengamos un régimen monárquico en este país, eso ya no lo tengo tan claro. Te lo hilo con lo que te decía anteriormente, puede haber una especie de efecto manada que haga que la gente se apunte más a una cofradía. No digo que sea así exactamente, puede ser un factor. Sí. Pudiera ser que hay gente que se apunta porque los amigos se han apuntado. Puede ser también que haya más gente que se haya dejado llevar por qué bien la monarquía, porque la gente mayoritariamente es monárquica y yo también lo soy. ¿Crees que hay algo de ese efecto que ha sido retroalimentado por los medios de comunicación? ¿Y ves riesgos, por lo que me cuentas, de que eso se resquebraje? Porque hoy en día también los canales en los que se mueve la información no son únicamente la televisión, el periódico y la radio de toda la vida. Sí, yo creo que es absolutamente. Yo creo que una frase que siempre me ha hecho mucha gracia y que hemos escuchado muchísimo es esa de: yo no soy monárquico, soy juancarlista, por todo ese trabajo de limpieza de imagen y todo ese trabajo de encumbramiento que los medios de comunicación llevaron durante años con la monarquía. Y mira que teníamos una monarquía, teníamos un rey que tenía polémica tras polémica tras polémica, y no estoy hablando de polémicas tontas, estoy hablando de auténticas catástrofes que todo el rato se intentaban salvar desde los medios de comunicación. Yo creo que sin todo ese aparato propagandístico, a día de hoy, en la monarquía no podría seguir. Yo pienso que realmente eso está empezando a resquebrajarse también por el mero hecho de que incluso personas que tradicionalmente habían sido monárquicas empiezan a ver cómo, lo decimos así, no sirve para absolutamente nada.
Entonces, por un lado o por otro, existe la crítica. Por la crítica en la cual estamos pagando a toda esta gente y no están haciendo absolutamente nada, y la crítica de la parte de, bueno, porque ellos tienen que tener una consideración social mayor por el mero hecho de haber nacido donde han nacido. O sea, yo creo que es indefendible ni por la parte más izquierda ni por toda esa parte neoliberal que confía tanto en la meritocracia. Entonces yo creo que sí que estarán en problemas pronto, me imagino. ¿Tu generación toleraría que un jefe del Estado, que luego pasa a ser emérito, tuviera el dinero fuera de España, lo moviera con testaferros, no declarase sus impuestos aquí, se fuera a vivir a Emiratos Árabes, o lo toleraría igualmente o incluso más? Yo creo que mayoritariamente no lo toleraría. Por desgracia, habría un flanco muy grande de gente muy acérrima defendiendo que está haciendo eso, porque te quiero decir, lo defienden ya de otras personas que ni siquiera tienen una consideración por el hecho de haber nacido donde han nacido. Entonces, por desgracia, esta mentalidad de yo creo que me parezco más a esta persona que está moviendo su dinero fuera de España y está protegiéndolo para no tener que pagar impuestos, eso sigue existiendo. Yo creo que mayoritariamente no se daría de forma tan fehaciente. O sea, yo creo que mi generación tiene un poco más de crítica. Yo creo que lo vemos con artistas, cantantes, etcétera, a los cuales Hacienda ha tenido que ponerse a perseguir porque estaba utilizando sociedades fantasma para poder facturar y para pagar menos impuestos. Y ahí yo creo que mayor crítica. No la suficiente, probablemente, pero al menos existe esa crítica. Y sin embargo no se ven manifestaciones multitudinarias y agitación en la calle como se vio en otro tiempo en España. ¿A qué crees que se debe? No digo que no las haya, pero hay grandes manifestaciones que han marcado este país y ahora mismo no se ven en esa cuantía. ¿Por qué? Yo creo que, aunque como tú has dicho, sí que hay, yo creo que en todas las movilizaciones pro-Palestina y sobre todo en las de la vivienda, que sí que han conseguido ser algo más multitudinarias, hay movimiento, y yo creo que la juventud está comprometida con muchas causas sociales. También, por desgracia, pienso que hay cierto agotamiento porque tenemos pues un agotamiento político bastante intenso con el hecho de que ahora mismo tenemos muchísimos temas por los que protestar y muchísimas cosas en mente. Yo creo que lo podemos ver también en cómo ha bajado la afluencia de asistencia en manifestaciones del 8M con respecto a esa gran manifestación de 2018, de cuando el caso de la manada, a lo que estamos viendo de asistencia ahora. Es que, por desgracia, somos personas que tienen varios trabajos, que no tienen tiempo, que no pueden estar a todo, que le faltan horas en el día para saber cuántas cosas están yendo mal en las cuales tienen que poner su granito de arena para pelear, y hay un hastío bastante importante. Y al final también tenemos que descansar y cuidarnos un poco, y no todo el mundo puede estar absolutamente todo. O sea, eso también imagino que mejoraría el día de mañana cuando tengamos una forma de entender el mundo menos basada en estar anclados en una oficina 10 horas diarias, me gustaría pensar. Pero sí que es verdad que aunque creo que hay muchísima juventud muy movilizada y muy politizada y muy comprometida, también hay mayor hastío, mayor hartazgo y mayor cansancio porque son demasiados los frentes abiertos. ¿Pero no crees que hubo un tiempo en el que en España también había gente que trabajaba un montón de horas, incluso se la jugaba físicamente de una manera más arriesgada por la respuesta que podía haber de las fuerzas de seguridad, y la gente salía de forma más mayoritaria a la calle? Sí, sí lo pienso, y es que por desgracia creo que muchas veces solo nos movilizamos cuando hay un hito importante con el que de verdad despertamos y sentimos que realmente hay una amenaza detrás. Acabo de hablar del 8M de 2018, fue el año de la manada. De repente se puso en el punto de mira cómo por el mero hecho de ser mujer podías pasar por una vivencia absolutamente horrible, pero absolutamente horrible, y que encima tuvieran que revictimizarte durante muchísimo tiempo porque incluso nuestra justicia estaba cargada de patriarcado. Puedo hacer referencia también, por ejemplo, al 15M, puedo hacer referencia a muchísimos momentos en los cuales hemos sentido que la amenaza era tan grande y tan real que nos ha obligado a despertar y a movilizarnos de forma mayoritaria. Creo que muchas veces hay una parte de la población que siente cierta comodidad. Al fin y al cabo, hay muchas cosas en las que estamos mal, tenemos mucha precariedad laboral, pero también hay personas que sienten cierta comodidad en el hecho de, bueno, más o menos me mantengo, tengo mi pisito a medias con mi pareja, trabajo, no estoy tan tremendamente mal, mis abuelos lo pasaron mucho peor que yo, así que tampoco voy a ser desagradecido. Y al final pues acaban renunciando a movilizarse de forma mucho más directa, a no ser que haya algo como mucho más evidente, ¿no? En esto también tiene mucho peso lo mediático. O
Si lo mediático nos enseña que ahora mismo no hay un problema, por ejemplo, con el machismo, al contrario, están todo el rato con la matraca de que hay denuncias falsas, de que han llegado demasiado lejos los derechos de las mujeres, de repente tú plantarte en una manifestación del 8M, igual piensas que es impopular, que te señala como estando en el lado contrario de la historia, cuando es todo lo contrario. Entonces, yo creo que por desgracia también tenemos un poco ese problema en el frente. Si hay una situación económica para los jóvenes cada vez más precaria, cada vez más difícil para emanciparse, ¿crees que el poder cambiará si no siente miedo? Me gustaría, yo pienso que el problema de la vivienda, por ejemplo, debería haber sido el eje central de este gobierno y debería ser el principal punto por el cual, digamos, vale, no están a la altura, porque creo que es el mayor problema al que nos enfrentamos ahora mismo la juventud. No te hablo solamente del poder político del gobierno de turno. Te hablo del poder efectivo, que es un poder que se ejerce en el Parlamento, pero que también conveníamos antes que cuando se habla de un asunto como la vivienda, hay poderes económicos que influyen muchísimo hasta el punto de que no se sabe hasta qué nivel hay gobiernos que no plantean medidas porque hay resistencias económicas suficientemente potentes. Entonces, yo reitero, si para la juventud es cada vez más complicado emanciparse, cada vez hay índices de precariedad más acentuados, ¿crees que eso no cambiará si ese poder establecido no siente miedo? Te lo diré de otra manera, los que tienen la sartén por el mango, si no creen que hay un riesgo de perderlo o de al menos sentir que se les toca un poco más la mano, ¿crees que van a cambiar verdaderamente? Lo planteo porque ha habido cambios en la historia, no estoy hablando de nada que no sea que la historia se repita, que se han producido a partir de que ha habido situaciones de mayor inestabilidad en lo que es el establishment, ¿no? Que han sentido que o se hacían algunos cambios o podía peligrar aquello que a ellos les estaba haciendo vivir cómodamente, ganar cada vez más. Yo creo que nos queda mucha lucha comunitaria y mucha unidad para que tengamos unas victorias lo suficientemente fuertes como para que desde ese poder se planteen realmente si tienen que cambiar su forma de ver las cosas. Hace poco hemos tenido un caso bastante de éxito con el hecho de un vecindario que ha conseguido mantener sus casas gracias a una huelga de alquileres que ha durado durante meses y han tenido una victoria contra la Caixa, que te quiero decir no es poco con todo lo que eso conlleva. Sin embargo, por desgracia sigue siendo un caso raro. Yo creo que todavía no ha llegado el momento en el cual estemos suficientemente comprometidas y suficientemente, incluso diría suficientemente desesperadas. O sea, yo creo que cuando llegue un punto de desesperación mayor, porque al final esto tiene que explotar en algún sitio, los desahucios siguen sucediéndose, pese a los escudos de protección social, los precios de los alquileres y de la vivienda siguen subiendo constantemente cuando ya creíamos que eso ya no podía pasar más. Yo lo pienso en algún momento esto tendrá que explotar por alguna parte y tendremos que echarnos a las calles y tendremos que hacer una huelga de alquileres a nivel nacional completamente que haga que todo el sistema colapse y quienes tienen ese poder realmente vean que esta resistencia hace que ya no puedan seguir enriqueciéndose como antaño de esto. Pienso que para que todo el mundo llegue a este momento nos hace falta todavía más acción comunitaria, que estemos más unidas y por desgracia que llegue un momento de aún mayor desesperación, porque hay muchas personas que hasta que no están en el filo de lo último del desahucio no se mueven y hay muchas personas que no se mueven por esa gente que tiene al lado. O sea, ¿crees que tiene que llegar a un nivel de mayor desesperación para que la gente se mueva más? Por desgracia sí. Me gustaría pensar que basta con la empatía que nos debería despertar el hecho de que una vecina de nuestro barrio de 80 años la vayan a echar de su casa de toda la vida por culpa de un fondo de inversión. Y yo creo que causa muchísima empatía en esas manifestaciones para evitar ese desahucio. Siempre están llenas de gente joven, siempre absolutamente, de las asociaciones feministas y antirracistas que tienen en el barrio al lado, siempre están ahí presentes. Y yo creo que eso es súper bonito porque también así la gente que está en el barrio entiende que las feministas, migrantes, etcétera, no son enemigas, sino que son las personas que te pueden sacar de lo peor cuando estás a punto de caer, son quienes te van a dar la mano, son quienes te van a salvar. Pero, sin embargo, también encuentro mucha resistencia a sentir empatía por este tipo de personas. Todo este discurso de pues, que hubieran comprado, es que la propiedad privada no se toca, es que quieren quitarle las cosas a la gente que sí que tiene cosas, que porque se las han ganado trabajando. Entonces, por desgracia, yo creo que hay mucha gente que hasta que no vea que también están verdaderamente al filo de ese abismo, que lo están, o al menos están mucho más cerca de él que de la persona que tiene 40 pisos, hasta ese momento no va a haber una movilización suficientemente grande que haga que esta gente en el poder de verdad piense que tiene algo que perder.
En la situación en la que estamos ahora mismo, viendo cómo el planeta se calienta, viendo cómo hay efectos muy notables de lo que es el cambio climático, ¿por qué crees que hay gente que sigue negando que esto ocurra? ¿Te encuentras con gente de tu generación negacionista? Sí, ¿Y por qué? me encuentro. Yo creo que porque esta frase que he dicho ya en alguna vez, es mucho más sencillo enfrentarse a una mentira cómoda que a una verdad incómoda. Entonces, si de repente te venden que el planeta está en una amenaza por el mero hecho de que el sistema en el que vivimos es una amenaza para él, el sistema al completo, o sea, por mucho que tú recicles y utilices pajitas de estas de cartón que se deshacen y se quedan hecho un gruñapo en tu boca, va a seguir habiendo compañías que están vertiendo una cantidad de litros tóxicos en los ríos, que están contaminando de una manera increíble. Hay que repensar todo un sistema en el cual la gente está bastante cómoda. La gente no quiere tener que rehacer un sistema entero y pensar cómo se comportan de pe a pa. La gente no tiene que tener que repensar el hecho de que igual compramos demasiada ropa, se produce demasiada ropa, no necesitamos tanta ropa. Se produce por encima de nuestras posibilidades. No producimos para alimentarnos, producimos para un sistema económico. Producimos a un ritmo que existe para que la comida pueda seguir a X precio. Pero la mayoría de esa comida, gran parte de esa comida, se tira directamente. Toda la forma en la que entendemos el sistema amenaza al medio ambiente, amenaza a la propia existencia del planeta y, ostras, pensar eso de cero y tener que plantearnos que otros sistemas económicos son mejores para todo ese planeta, más cuando esos sistemas económicos se han asociado al comunismo, al socialismo, a las extremas izquierdas supuestas y a cosas que nos han vendido los medios de comunicación que son malísimas, pues por supuesto que por cercanía y por comodidad vamos a defender un sistema en el cual, pues por desgracia, se está amenazando a toda nuestra existencia. ¿Tú naces en qué localidad? En Jerez, de la frontera Cádiz. ¿Y estás ahí hasta qué edad? Hasta los 18. Hasta los 18. ¿Cómo fue tu infancia? Pues problemática. Yo soy una persona que desde muy pequeñito he expresado cierta feminidad, lo que llamaríamos pluma. Yo era víctima de acoso homófobo antes de yo saber cuál iba a ser mi orientación sexual en el futuro, que por eso es una cosa que yo digo mucho, esto de cuando se quejan, es que no se pueden dar clases de diversidad a niños porque es hablarle de sexo. Yo con 8 años no tenía ni idea de cuál era mi orientación sexual, ni nadie me hablaba de sexo, ni tenía ni idea de eso, y ya se me llamaba maricón en el recreo. Y también se me agredía por ello y continuó durante prácticamente toda mi adolescencia. Y esto es una cosa que yo creo que la gente, como no lo ve y no lo vive... Yo tengo un recuerdo muy vívido que es, conocí al nuevo novio de una amiga cuando teníamos 17 años así, y luego nos íbamos en la misma dirección. Andando por la calle, un tío en moto se paró. Yo, además de adolescente, tenía una pinta mucho menos normativa que ahora, el pelo bastante largo y con mechas de colores, uñas pintadas y tal. Era más detectable como una persona disidente de sexualidad o de género. Y pasó un tío en moto y empezó, maricón, que eres un maricón, a gritarme todo el camino, nosotros andando, y el tío en moto despacito al lado, insultándome tal, anda que si te pego una paliza. Y el novio de mi amiga, flipando absolutamente, diciendo, ¿quieres que vayamos a denunciarlo? ¿Quieres que tal? O sea, como con la cara desencajada, yo pensando, claro, para él esto es la primera vez que lo ve. Para mí no. Para mí esto, por desgracia, pasa cada muy poco tiempo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una relación muy extraña con mi ciudad de origen, porque siento que no me protegió durante todo ese tiempo. Pero claro, ¿qué ciudad te protege de todo eso cuando es algo que, por desgracia, te puede pasar en cualquier sitio? ¿O qué pueblo? Claro. Podría ser incluso más complicado en una población más pequeña. No digo que tenga que ser necesariamente si es más pequeña, pero a veces ocurre, que es más agobiante. Pero te pregunto, ¿y en esa situación qué es lo que llegaste a pensar, digamos, en lo peor y en lo mejor, en el sentido más negativo y en el sentido más positivo de tirar para adelante? ¿Cuál fue tu momento, digamos, peor y tu agarradera para decir tiro para adelante? Hombre, el peor, yo creo que hay momentos, sobre todo cuando no tienes otras referencias. Yo al final, pues con 31 años, cuando yo tenía 13, 14 años, no veía personas LGTBIQ+ en la televisión. Estaban a las 3 de la mañana en Crónicas Marcianas y a mí no me dejaban quedarme hasta esa hora. Entonces no tenía referencia de que existiese más gente. Para mí lo peor fue asumir que lo que me pasaba, este acoso, la homofobia, etcétera, era lo que me merecía y lo único que yo podría vivir. Que eso me iba a perseguir absolutamente toda la vida por una forma en la que yo era que no podía controlar ni podía disimular.
A mí hacerme el macho me salía muy mal, me sigue saliendo muy mal a día de hoy. Entonces yo creo que asumir eso fue lo peor que me llegó a pasar y fue un trabajo de años y años de terapia, poder enfrentarme al hecho de que yo me enfrentaba a la vida y a relacionarme con otras personas, sobre todo con hombres, que eran los que mayoritariamente me acosaban, con miedo, desde el miedo totalmente. Yo creé mi personalidad basada en el rechazo a quienes deberían haber sido mis iguales, que eran mis compañeros de clase. Y una parte positiva, el hecho de años después descubrir que había una comunidad enorme de gente que era como yo, que había tenido problemas parecidos, y descubrir de repente que yo tenía la oportunidad de encontrar a gente que no solo me respetase, sino que me quisiese no a pesar de cómo era, sino precisamente por cómo soy. Yo todo esto lo descubrí gracias a Internet. No tenía referencias así cerca ni en mi familia, ni en mi instituto, ni en medios de comunicación. Y gracias a eso encontré gente que, bueno, que me ha acompañado, mucha de ella, incluso hasta el día de hoy. Y yo creo que eso salva vidas, encontrar a personas que han sentido y que han vivido lo mismo que tú, para que te puedan decir, tranquilo, no te lo merecías. Simplemente existe esta cosa sistémica contra tu forma de ser, pero mira toda la gente que por ser como ser te va a querer tantísimo. ¿Y en tu casa se hablaba de estas cosas, de tu condición sexual? No se hablaba mucho. Mis padres, pues bueno, pues como tampoco tuvieron esas referencias, por ejemplo, cuando yo salí del armario no entendían muy bien lo que estaba pasando, ni sabían por qué había pasado, lo llevaron con un poco de confusión. La verdad, o sea, yo es que ya te digo que no tenía referencias. Cuando cerca de mí se hablaba de alguna persona, de algún marica, era para hacer la broma o para hacer el comentario de ay, ¿por qué tienen que estar todo el rato siendo tan exagerados, siendo tal? Como si no hubiera gente que performa la heterosexualidad de una forma exagerada. O sea, esos señores que cuando te abrazan y te saludan te dan así golpes en el pecho y unas hostias así tremendas que parece que está intentando que un bebé eructe. Esos señores que se van al fútbol y gritan muchísimo poniendo la voz lo más grave posible. Todo eso es una performance, todo eso es la pluma heterosexual, pero eso nadie lo critica. Entonces yo las referencias que tenía es que todo el tema LGTBIQ+, y la diversidad y tal era algo negativo, era algo de lo que la gente se cansaba, era algo de lo que burlarse. Y costó mucho llegar a un punto en el cual se me comprendiera. Yo estoy muy contento porque mis padres han hecho un trabajo increíble durante muchísimos años y ahora son personas que de repente me mandan una foto y están viendo actuar una drag queen en el Orgullo de Jerez, que yo no he podido ir ese año, y han ido ellos por su cuenta. Y yo creo que eso es muy bonito, pensar que el cariño y el amor que tienen una familia hace que se puedan repensar toda la forma en la que tenían entendido el mundo. ¿Y te fuiste de Jerez para estudiar? Sí, yo me fui a Sevilla a estudiar periodismo, que fue bastante momento de salir del armario y decir, vale, aquí puedo expresarme un poquito más. Sí que es verdad que yo llegué con unos problemas de autoestima y de ansiedad bastante fuertes, porque yo durante toda la adolescencia sufrí estas agresiones de forma diaria, y lo digo literal, diaria, tanto verbales como físicas, con lo cual a mí me costaba bastante relacionarme, porque yo por defecto asumía que la persona a la que yo me iba a enfrentar se iba a meter conmigo, me iba a insultar, etcétera. Y eso es una cosa que tuve que tratar durante bastante tiempo, pero también coincidió con el hecho de sentirme un poco más liberado, en el sentido de, bueno, puedo salir de casa vestido como me dé la gana porque no voy a tener que enfrentarme a un posible comentario en mi familia. Por primera vez descubría lo que eran asociaciones y locales para personas LGTBIQ+ de forma concreta. Entonces, bueno, también lo recuerdo con cariño. O sea, te han agredido de forma reiterada, no una vez ni dos, sino varias, simplemente por ser tú. Sí. Yo creo que hay mucha gente que no es consciente de eso. De hecho, hace 2 o 3 años estaba en Jerez, porque volví para ver a mi familia, y me monté en el autobús. Entraron unos chavales de estos que están pues gritando, pues con actitudes muy masculinizadas, haciéndose con el espacio, y yo automáticamente bajé la mirada, me puse los auriculares, intenté no mediar palabra, porque me di cuenta de que era lo que estaba acostumbrado, a que si se me visibilizaba, si se me veía, si la gente se daba cuenta de mi presencia, lo que me esperaba era una agresión que se dedicaba a corregir mi forma de ser. Yo esto lo compartí en redes sociales y doña Carla Toscano, del partido Vox, decidió decir en redes sociales que yo lo que tenía era una enfermedad mental, un trastorno paranoide o algo, que tendría que tratármelo porque eso no pasa. Claro, ellos tienen que vender que esto en realidad no existe, que esto no sucede, que esto no pasa, porque cualquier persona cis heterosexual, con una vida tranquilamente normativa, etcétera, que hubiera pasado por la infancia y adolescencia que pasé yo, en la que cada día chavales de mi clase iban a mi mesa, me hablaban en femenino, me insultaban, no tenía un solo amigo en la clase, alguna vez incluso llegaron a darme de hostias, literalmente, al grito llamándome maricón.
Si cualquier persona heterosexual que hubiera pasado por todo eso, a día de hoy ya te digo yo que no podría votar a un partido como Vox, que propone literalmente recortar las leyes de protección a las personas LGTBIQ+, porque sería consciente de hasta qué punto, aunque no haya asesinatos diarios a personas LGTBIQ+, aunque lo sigue habiendo un problema de homofobia muy fuerte que transforma vidas. ¿Y en Sevilla hasta qué punto pudiste vivir con más libertad? Hombre, es una ciudad más grande, existen sitios más para gente como yo en aquel sentido. Yo me relacionaba de repente con gente que también era abiertamente parte del colectivo. Además estudié periodismo, que es una carrera pues bastante mixta, en cuanto también había muchos chicos maricas y chicas lesbianas. Empecé a conocer que sí a personas trans, etc. Yo todo eso no había tenido un contacto tan directo en mi ciudad hasta que ya era bastante más adulto. Entonces yo creo que todo eso me daba la confianza para el mero hecho de expresarme como yo me quería expresar. De repente me relacionaba con personas con las que decía, puedo hablar tranquilamente. Cuando detecten la pluma en mi voz o mi forma de expresarme, esto de, yo hablo mucho con las manos, por ejemplo, no me van a atacar, no me van a insultar. Todo eso conllevó una nueva forma de expresarme totalmente, sobre todo ante el público. ¿Y Madrid cuándo y por qué? Pues Madrid llegó justo cuando terminó la carrera. Yo creo que cuando somos periodistas se nos vende un poco eso, ¿no? Hay que ir a Madrid, que es donde están las teles, donde están los medios de comunicación. Yo además ya creaba contenido en internet, ya era youtuber, influencer, como quieras llamarlo, aunque no utilizo mucho esa palabra conmigo mismo. Y toda la gente que yo conocía de ese mundillo se iba a Madrid, porque era donde estaban los eventos, donde estaban las empresas, donde podías moverte para conocer gente y hacer networking, que es una cosa que se me da fatal, absolutamente fatal. Hacer relaciones públicas, por así decirlo. Se me da terrible, se me da fatal. Además, se me nota todo en la cara. Si me caes muy mal, aunque tengas mucho dinero, se me va a ver en la cara que me caes mal. Eso es una cosa que yo llevo por desgracia como problemática para toda mi vida. Y bueno, pues me fui con esa ilusión de dedicarme, bueno, pues a las cosas a las que yo quería dedicarme. Yo estudié periodismo porque me gustaba comunicar, porque quería hacer televisión, he sido redactor de televisión casi toda mi vida y sí que es verdad que, bueno, que lo recuerdo también mi llegada con un poco de rechazo, en el sentido de que una ciudad tan grande, que te parece tan fría, tan hostil, al principio es complicado, pero bueno, pude también descubrir muchas más cosas sobre mí mismo allí. ¿En qué programas de televisión has sido redactor? Si quieres contarlos, ¿eh? Sí, no tengo ningún problema. Bueno, yo fui mucho tiempo redactor de La Tarde, el programa de Juan y Medio en Canal Sur. He entrevistado a señores mayores por profesión durante mucho tiempo. He estado en la versión que tiene el programa en Castilla-La Mancha con Ramón García, en Operación Triunfo, en Fama Bailar, en Movistar, Martínez y Hermanos fue el último que hice, algunos más me dejaré. Bueno, pues eso. Es un trabajo bonito, también un poco complicado, sacrificado, pero es un trabajo bonito. ¿Y en lo que has hecho de intervenciones más como colaborador, como contertulio, llámale X, por qué, cuándo empieza y qué te lleva a hacerlo? Y si te sientes cómodo en esa faceta o sientes que estás representando a gente, ¿qué es lo que te mueve ahí para participar en programas de este tipo? Bueno, a mí me gusta mucho comunicar, o sea, a mí siempre me había gustado la idea de estar en un plató de televisión y yo al final llevo casi 15 años creando contenido en redes donde yo me comunico de forma directa, comento la actualidad, la analizo. A raíz de ahí me llega una propuesta cuando empieza Canal Red, de hecho, o sea, que es donde yo primero empiezo a estar gracias a una llamada de mi amigo y compañero Sergio Gregory y estoy durante varios meses allí. Luego más tarde pues me llega una llamada para estar en 59 segundos en Televisión Española, que yo no sé cómo no grité al recibir esa llamada. Yo fui allí poniendo mi mayor cara de esto es muy normal para mí, no os preocupéis, soy una persona a la altura completamente de este puesto de trabajo que me estáis ofertando, porque yo estudié periodismo al mismo tiempo que estaba en emisión 59 segundos. O sea, yo me quedaba en casa algunas noches para ver 59 segundos y ver los debates políticos. En los tiempos del primer 59 Claro, segundos. del primer 59 segundos. Para mí, estar de repente en ese plató era una cosa que yo es que ni siquiera lo contemplaba. Lo valoraba muchísimo y todo el mundo a mi alrededor me lo decía, tu visión es muy importante, ya era hora de que en estos programas empiecen a meter gente joven también, para que se escuche al lado de la sociedad que realmente ahora mismo tiene más que decir y más por lo que protestar y tiene otra visión completamente distinta en el mundo, que no sean siempre las mismas voces las que escuchamos, que hay
pues voces de otras edades que siguen siendo igual de cruciales ahora que lo eran hace 20 años, pero también está bien que se nos añada a nosotros a la ecuación. Entonces, eso fue una etapa que disfruté muchísimo, trabajé muchísimo para intentar estar a la altura y creo que más o menos hice buen papel. No sé, o sea, siempre recordaré con mucho cariño haber compartido durante varias semanas 24 horas de mi día con Celia Villalobos, que siempre nos ponían juntos el viaje y la recogida y el debate y todo. Y decir, mi vida es surrealista en este momento. Gritaba al conductor llamándole Manolo, Manolo, que no... Es que ¿jugaba al Candy Crush también? No jugaba al Candy Crush, siempre quería discutir. Terminaba el debate, cogíamos el tren y durante el tren quería discutir sobre algún tema. Y yo estaba muy cansado porque se hacía en Barcelona, yo me iba a Barcelona después de trabajar, dormía 4 horas y me volvía a Madrid a trabajar otra vez. ¿Y tenías también que ir en el trayecto con Celia Villalobos? A veces sí. ¿Y eso no te lo pagaban? No. No, pero me lo tomo como un aprendizaje de vida tremendamente interesante. No sé, o sea, además fue mi entrada en televisión como tal, a partir de ahí también he estado presente ocasionalmente en otros sitios, he compartido plató en varias ocasiones con Belén Esteban y María Patiño de repente, que es una cosa que me parece divertidísima, y es una cosa que disfruto mucho. Creo que el poder de comunicar es algo que tiene que estar tremendamente valorado, sobre todo cuando se hace de una forma honesta, cuando se hace desde una perspectiva de realmente quiero llegar a un núcleo de gente con el que comparto mucho y con el que creo que podemos hacer grandes cosas si nos entendemos mutuamente, y creo que es algo tremendamente bonito. ¿Para ti qué es el periodismo? Para mí el periodismo es incomodar, para mí el periodismo es... Desde luego sé lo que no es el periodismo, que es sentarte en una redacción o en un plató y replicar el discurso que se te vende, ¿no? Que por desgracia es lo que en muchas ocasiones vemos en grandes corporaciones o incluso, pues no sé, pues en la Telemadrid de Ayuso mismamente. Creo que el periodismo tiene que ser lo más independiente posible, lo cual a veces parece un poco distópico, ¿no? O sea, ¿en qué mundo el periodismo? Entonces, ¿cómo lo financiamos? Creo que tiene que ser independiente, libre, atrevido, valiente, atreverse a romper ciertos moldes y bueno, que tiene que reinventarse para saber llegar a muchísima gente que por desgracia ha empezado a desconfiar de él, ¿no? ¿Hay una noticia que te gustaría dar en tu trayectoria? Eres una persona de poco más de 30 años, te queda mucho por delante, el mundo tiene un montón de circunstancias. ¿Hay una noticia que pienses que sería maravilloso poder dar en algún momento? Pues es que demasiadas, ¿no? O sea, ¿Quedarse con una, con dos? Si te pones a elegir, no lo sé. Qué pregunta tan difícil. Es que hay muchas. A mí me gustaría... yo soy una persona que siempre va con muy buen rollo y con mucha alegría por todos lados, pero un batacazo electoral de la extrema derecha en nuestro país, absoluto batacazo, sería una noticia que disfrutaría bastante, la verdad. Ya no solo por un motivo de venganza y de odio en absoluto, sino por decir, es que la gente no está comprando estos mensajes. La gente no está comprando el negacionismo de la violencia de género, no está comprando el racismo. Y a mí eso me parecería el síntoma de que hemos hecho un trabajo desde abajo increíble. Gracias por acompañarnos en este canal. Suerte. Muchísimas gracias a ti por haber contado conmigo. Muchísimas gracias.